Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, nos señala nuestra colega Mayra González que estamos listos. Y por supuesto también la saludamos a nuestra querida colega que está allá en los controles, lanzándonos al aire en correctas condiciones para comenzar esta semana de transmisiones en vivo y por ende les damos una muy cálida bienvenida a todos ustedes, querido público, que esperemos desde hace pues ya más de 3 años, vamos más bien para 4, cercanos a cumplir los 4 años continuos de sostener este espacio de transmisión, este espacio de conversación que es Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Saben ustedes que en el inicio de este periodo de las transmisiones en vivo fue mucho por el compromiso que rápidamente la doctora Heiser asumió y al cual nos convocó en tiempo de pandemia, en tiempo donde pues prácticamente todos nos encontrábamos en un aislamiento, viviendo las calamidades y todas las vicisitudes que nos trajo un cambio de vida tan radical y que ese periodo, si bien al día de hoy se toma oficialmente como concluido, simultáneamente el sostenimiento de este espacio y de nuestro compromiso tiene que ver con trabajar ahora los efectos que han venido presentándose pues a nivel mundial, no solo es en nuestro país, como consecuencia de ese periodo de transformación tan radical de nuestra vida. Como lo es transformación constante la que vivimos en nuestra cotidianidad en distintos ámbitos. Sin ir más lejos, pues estamos ahorita, por supuesto, enterados y estamos ya informándonos al respecto de lo que ocurre en el Medio Oriente, una situación tan delicada como lo es los ataques entre los pueblos palestinos y de Israel, y que si bien sabemos de la lejanía en kilómetros de esa región hasta nuestro país, sabemos que hoy en día ninguna situación de esa índole nos es indiferente. No podemos, por lo tanto, no considerar, como lo decía ahorita al respecto de la pandemia, los efectos, las consecuencias de situaciones tan delicadas que permanentemente se producen en nuestro mundo. En ese mismo sentido, y bueno, retomando la línea de conversación que la doctora Heiser nos señala para este mes, pues indiscutiblemente que hablar al respecto de la sexualidad humana en el siglo XXI, ustedes me parece que lo han comprobado en el trabajo aquí con nosotros, que es un tema para nosotros siempre fundamental, es sensible y es trascendente que hablemos y hablemos y hablemos de algo que digamos, en el orden de lo que la constituye, me estoy refiriendo a la sexualidad, es imposible, es un imposible, como lo hemos aquí señalado. Y eso, en vez de limitarnos, nos compromete, por lo tanto, a que sigamos hablando de ello. Menester es que hagamos cada vez pues más y más y más una posibilidad de decir algo a través de la palabra al respecto de la sexualidad humana en el siglo XXI y en forma particular con el tema, el título de la conversación para este mes propuesto por la doctora Heiser, que es la sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. Tiene esto que ver con también los fenómenos recientes que hemos estado investigando. Me estoy refiriendo a los efectos también del discurso de género en el lazo social, en la vida íntima de los seres humanos
con las propuestas que hay al respecto de la autopercepción, el que la gente pueda, pues a través de su palabra, eh, tomar casi de manera por completo, como así lo proponen, el orden de o más allá de su orientación sexual, sino su determinación, pues de manera prácticamente absoluta, así lo proponen, de su sexualidad a través de una autopercepción y lo que a través de su palabra pueden decir. Entonces, es una situación delicada y con consecuencias muy importantes que los analistas del centro de investigación recogemos en la clínica. Nos lleva esto a reintroducir, como lo hemos trabajado desde la semana anterior, encabezados por la doctora, reintroducir el orden, como le decía hace un momento, de lo imposible, de ser un imposible la sexualidad, y a partir de ello, más bien, lanzarnos permanentemente en una posibilidad de decir algo. Eh, entonces, dicho esto, pues reitero la bienvenida, como también la digo de manera expresa ahora para los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que estamos ya aquí listos para hacer esta conversación. Nombraré primero a nuestra directora, la doctora Silvia Heiser, nuestra querida doctora Silvia Heiser, quien en unos minutos más esperemos se incorpore aquí a la conversación. Probablemente lo haga también nuestra colega Giselle Mendoza. Decía ya hace un momento, Mayra González está acá con nosotros en los controles. En el Estado de México está nuestro querido colega Einar Hernández. El día de hoy, nuestro colega Oscar Hernández tuvo un imprevisto, nos avisó y no podrá estar en el programa de hoy, lo esperamos mañana, sin lugar a dudas. Y aquí en la Ciudad de México, en la mesa redonda, como hemos ya habituado el trabajo aquí con la doctora, están los demás colegas listos y muy animados para la conversación, muy sonrientes, si los vieran, querido público, con una gran sonrisa de felicidad, no de nervio, de felicidad. Y bueno, saludo entonces a Valeria Reyes, Misael Montes de Oca, Patricia Aguilar e Ingrid Nissen, quienes pues ya aquí estamos listos para la conversación. Y bueno, pues adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién arranca? Todos saludamos esto de plano. Ya no decimos hola a todos, el gusto de estar aquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues así es, con mucho gusto de estar aquí y con un tema pues polémico como siempre, en relación a que cuando la doctora propone la sexualidad en disputa, haciendo, digamos, referencia al libro de Judith Butler del género en disputa, definitivamente la doctora eleva el nivel de la discusión, porque cuando hablamos de cómo el género se ha introducido en lo social, bueno, pues como siempre, cada uno tiene un compromiso de llegar al programa con una investigación, con una reflexión y por supuesto hacerle llegar todo esto a nuestros radioescuchas. Pues he estado leyendo al respecto y bueno, principalmente el género se introduce con dos ideas en relación a lo que implica el rol social de cada sexo digamos, de cómo está esos roles sociales, cómo están diferenciados y cómo se ubican en las relaciones sociales. Entonces, lo que pone de manifiesto el género es una jerarquía. ¿Cuál es el sexo que va a tener mayor jerarquía sobre el otro? Y también hay una cuestión en relación a la división de los sexos. Creo que eso no se ha modificado. Anteriormente a los discursos de género estaba pues, toda la teoría feminista, los movimientos feministas, y que ahora también algo muy importante es que el día de ayer tuvimos la noticia de que el Premio Nobel de Economía lo gana una profesora de la Universidad de Harvard, precisamente por una investigación que ella hace del brecho salarial entre los hombres y las mujeres y de cómo el comportamiento ha sido una U.
¿no? En donde hay un despunte de la fuerza laboral de la mujer después de la Primera Guerra Mundial, después baja y ahora actualmente pues está volviendo a emparejarse con relación a lo que los hombres ganan por llevar a cabo un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto también pues creo que es importante porque son los tiempos que estamos viviendo, en donde ahora el premio Nobel se otorga por una investigación en relación al género y a estas diferencias que siempre se han peleado desde el feminismo de la superioridad que se le adjudica al hombre, no solamente por sus cualidades físicas, sino también en relación a cómo en lo social, ¿sí? Se ha vivido por parte de las mujeres, que eso es lo que discuten en los discursos feministas, esa superioridad que dicen que es impuesta por el patriarcado. Realmente el discurso de género no ha variado, sigue siendo el fundamento la diferencia entre los sexos y la jerarquía. Entonces, hablan de una nueva epistemología que a mí hasta el día de hoy no me ha quedado muy claro porque se sigue fundamentando en lo mismo y queda constantemente esta sensación de que realmente en lo que se apoyan es en estas autopercepciones de si yo me percibo de tal manera, entonces eso soy, y que queda realmente en una cuestión del discurso y no en una transformación social. Sí, porque eso todavía está por verse, ¿no? Se introducen en el discurso, por ejemplo, en las universidades eso ya está, en las conferencias también hay una exigencia de que el género sea tomado en cuenta, pero no es algo que ya haya llegado a una transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las diferencias siguen presentes y las jerarquías también. Entonces yo me preguntaba si realmente ha habido una transformación epistémica que haya sido propuesta por los discursos de género, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el evento, el acontecimiento del descubrimiento de Freud, que lleva a una fractura epistémica dentro de la filosofía y abre un campo. Y hay, bueno, evidencias, sí, de cómo eso se ha llevado a cabo y eso se vive socialmente, ¿no? Cómo se introduce el discurso del psicoanálisis en lo social. No sé si de esa manera, al menos a mí no me queda claro cómo el discurso de género ha logrado esto, ¿no? Tenemos, sí, evidencias de que circula, de que se habla de él, pero sí, yo no estaría segura que se haya llevado a cabo una transformación social por medio del feminismo, de los discursos de género, ¿no? Hay ganancias, ¿no? La mujer ahora puede votar, la mujer puede trabajar, la mujer puede estudiar, ¿sí? Y esos son como los hechos que sí están claros. Eh, pero no sé si una transformación epistémica. Ujú. Me parece muy interesante, ¿vale? Tu pregunta. Bueno, de inmediato lo que me hiciste pensar fue más bien em, no en un nivel de fractura epistémica, sino como yo lo escucho y lo he escuchado más en medios de comunicación, por ejemplo, cuando invitan a los especialistas, sociólogos o psicólogos que están muy dentro del discurso de género, a mí me da la impresión que es más como una especie de jerga Mm, como lo que llamamos como una jerga en el lenguaje, que es, bueno, por poner un ejemplo, si uno va y se relaciona entra a un grupo de mecánicos, por ejemplo, pues hay una jerga particular mm, de cómo se habla. O si va al mundo de la actuación, es decir, distintos ámbitos de nuestro orden cultural, sabemos que hay estas formas particulares de hablar, a eso me refiero como jerga. Entonces, del discurso de género, yo lo percibo como eso, como una jerga, porque cuando investigo algunos de sus conceptos y sobre todo el fundamento teórico, pues
no, es como un gran vacío. Están los conceptos en una gran repetición, por eso digo que es como una jerga, porque cuando se busca la investigación o las referencias, pues no, o sea, por ejemplo, el concepto mismo de género, yo a donde he llegado es la propuesta de un médico norteamericano en los años 50, si no mal recuerdo, en 55 por ahí. Se me fue ahorita el nombre del médico que lo propone. Pero pues desde ahí, y desde ahí, eh, en una línea que a mí me parece que es descriptiva de Sí. conductas sociales, de conductas, sí, en el orden social, en la cultura, pero no más a fondo. Y ahora con este empuje como por ejemplo lo es esta cuestión de la autopercepción, hace no mucho escuchaba una entrevista creo que aquí lo comentamos, de estos programas, de este programa que tiene Sabina Berman, donde invitaba a gente, jóvenes que hablaban, jóvenes creo que eran queer o bueno, que están muy en el movimiento LGBT y más, y entonces los escuchaba hablar y me daba cuenta de lo que a mí me parece que es eso, como una jerga, cómo usan las palabras, los conceptos dentro de ese discurso, que a mí por momentos, bueno, me dio un poco de risa caer en cuenta de cuántos yo ignoraba, pero también de esa percepción que me queda de decir, pues no es nada más que una jerga. Pues, es decir, una jerga porque no percibo mayor fundamento. Sí, sí. Ah, pues desde lo que venía planteando la doctora Valeria, justo el decir o partir de que son roles sociales, desde ahí, Mm, digamos que eso no alcanzaría a poder determinar o a establecer una ruptura epistémica. Si bien hay que definir a qué nos referimos con ruptura epistémica, simplemente donde lo podemos ubicar es que roles sociales hace referencia a lo conductual y a lo que está jugado en la sociedad. Cuando de inicio lo que nos hemos planteado a partir de lo que la doctora Heiser nos dio línea y que usted nos lo mencionaba ahora, que era sobre eso imposible de la sexualidad humana. ¿Cómo? ¿Cómo va a poder tener un alcance? Digo, porque, bueno, tampoco los campos pueden entrar en comparación o en contraste, mejor dicho, pero bueno, simplemente no alcanzaría, ¿no? ujú, A poder dar cuenta algo que proviene, según nos dice también la doctora Valeri, que bueno, yo también lo he estado investigando de los roles sociales, que alcance a algo como a pensar en el psicoanálisis o desde el psicoanálisis lo imposible de la sexualidad humana. ¿En qué radica eso? Sí, que estando, digamos, partiendo de la escucha clínica que nosotros tenemos, eso no se escucha en la clínica, Mm, mm. ¿no? De lo que se habla en la clínica, pues son, por ejemplo, en el caso de las mujeres, siempre una queja de no ser amadas. Eso no se ha modificado. No, qué bueno que lo dice, vale, porque, o sea, de lo que yo también estuve, bueno, revisando, es como en la clínica es nuestro, más allá de poder establecer algo de lo epistémico, es en sí, en la clínica, en lo que se escucha, tanto en hombres y mujeres, y que también en los hombres se presenta una impotencia. Ujú. ¿No? Sí, que no se modifica, ¿no? Pensaba también en esta línea que nos da la doctora, cómo ahora la sexualidad en disputa tiene que ver con ese sometimiento que se quiere hacer ahora al heterosexual de que acepte las formas de satisfacción sexual de los otros, ¿no? Entonces, que son las consecuencias que sí hay, sí, debido a cómo el discurso de género se ha introducido en lo social. Bueno, yo quisiera, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, 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 Sí, hola. sí, sí, Ah, ok, ok, ok. Es que acá me falla el internet, por eso lo pregunto. Bueno, quisiera retomar la entrada de Vale cuando nos recuerda que cuando la doctora introduce la sexualidad en disputa,
y que eleva el planteamiento de este mero, el género en disputa, a mí me pareció muy importante que Vale lo retomara, porque en efecto, si partimos de que lo que está en disputa es el género, pues hasta podría decirlo así que muy rápidamente podríamos, los psicoanalistas, acabar con la discusión en el sentido de lo que ustedes ya vienen mencionando, de que pues se trata de una jerga, que es una construcción social, que es decir, que está en el campo de lo imaginario, ¿no? Y que eso no explica la sexualidad. Hasta cierto punto podríamos decir que, bueno, pues ahí se acaba toda la discusión. Pero me parece muy valioso que nos haya recordado Vale que hay un elevamiento al plantear que la sexualidad está en disputa, porque lo que pone de manifiesto, por lo menos en mi interpretación, en mi deducción, es que de lo que se trata es de poner una nueva forma de goce en la sociedad, ¿no? Que es esto que la doctora ha venido mencionando, que de lo que se trata es de llevar la perversión al derecho. Ahí me parece, claro, podemos discutirlo, me parece que está la elevación. Es decir, no se trata nada más de decir que el género está en el orden de la construcción social, por lo tanto imaginario, por lo tanto pues, se trata de la autopercepción, sino sí señalar, y creo que eso era en parte la discusión que tenía la doctora con la doctora Lozano, de aunque se pueda decir desde el psicoanálisis que ahí no está la sexualidad, tenemos que plantear que sí hay dentro de lo social, en estas perspectivas de género, en estos discursos de género, un empuje hacia la desorganización de lo social y a imponer esta nueva forma de goce sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parecía, bueno, sí quería retomar este primer punto que introdujo Vale. Sí, me parece que hay la pretensión de un universal, ¿no? Que el discurso o los discursos de género, sobre todo el feminismo, y el feminismo como discurso también pretende un universal, es decir, como está esta frase famosa, ¿no? Eh, el gobierno será feminista o no será. Y la radical diferencia, como lo dice Ingrid, no le podemos demandar a los discursos feministas la posición analítica, que justamente va en lo contrario, ¿no? No pretende un universal. Uh-huh. Y desde la no pretensión de un universal, habla Freud, desde la clínica, de la sexualidad humana. La sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. Y no el género, que es, digamos, hasta lo pensaba como más acotado. Uh-huh. Pero que ha tenido una gran repercusión, y eso también ha sido un cuestionamiento de la doctora hacia nosotros, porque ha tenido, pues, hasta cierto punto éxito, ¿no? Es decir, al punto de que ha modificado, digamos, se ha formado parte ya de las políticas públicas, ¿no? Hasta tal punto de que se permita en las escuelas o se pueda ir, ¿cómo decirlo? Que la convivencia entre pares en las escuelas primarias, secundarias, sea también en la aceptación de la autodefinición, y si no se acepta eso será considerado discriminación y tendrá sus consecuencias graves, ¿no? A pesar de que puede chocar, por ejemplo, con la religión o con la creencia del otro, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es cómo viene empujando, cómo viene con fuerza, ¿no? En la imposición de este universal. Buenas tardes. Pero bueno, Hola, aquí. ¿cómo están?
¿Qué decía Misa? Ah, nada, que hasta aquí quería dejar mi intervención. Estaba, ya que nos saludaron. Sí. Bueno, y como en el psicoanálisis la satisfacción erótica pulsional es singular, independientemente del género o con el género también, ¿no? ¿Qué escuchamos en la clínica? Bueno, ya lo mencionó la doctora Valeria, inclusive el escuchar a los homosexuales o a las lesbianas y siempre su queja es no me aman o esa imposibilidad de no poder amar. Y cuando se cuestionan, ¿y por qué se cuestionan? ¿Sí? Porque, bueno, no hay una situación universal ni generalizada, por lo que nos dice Misael, querer imponer un universal o querer poner también ese goce como universal y para todos y no hay de otra forma, y no respetar la singularidad erótica de satisfacción de cada ser humano. Entonces, si en el psicoanálisis la sexualidad no la podemos asir, como luego muchas veces en los discursos de género lo mencionan como si ellos sí podrían hablar de sexualidad, pues sí, pero desde el discurso, no lo que es realmente la sexualidad en psicoanálisis. Pues tan ha sido del discurso que ahorita me hizo recordar que yo pienso, recuerdo que es como hace unos 7 o 10 años, había un analista que estaba hablando sobre, un analista del lenguaje que estaba analizando sobre o discutiendo sobre el libro de Judith Butler, del género en disputa, y decía cómo, por lo mismo que se plantea, que primero que nada en el libro el modelo o la forma en la que estaba escrito era de una manera académica y que entonces también al ser de un estilo académico, pues que no permitía que tuviera como tanto impacto sobre diferentes o sobre muchas personas por ese tipo de escritura, pero que también o sea, como el inicio de haber hecho esto de lo neutro, como si ya nada más fuera, digamos, para poder evitar la diferencia, ¿no? En el género, que en aquel entonces a lo que apuntaba era para poder como ser transgresor, o sea, como que era mucho más en función de que se transgrediera al decirlo o al decir todes, también, ¿no? ¿Cómo se dice? El lenguaje inclusivo, ¿no? Donde se utiliza el todes, pero que tenía como esa intención de ser transgresor y era cuando todavía se discutía o estaba en debate si ese lenguaje inclusivo se legalizaba o se volvía, digamos, como parte de sí, como de la jerga o del habla. Ajá. Hasta que ya sabemos que ayer nos estaba comentando una amiga nuestra cómo justo ya lo incluyeron, ¿no? El lenguaje inclusivo en la Real Academia Española, que es a nivel de discurso. Cuando usted dice ahorita transgresor, ¿a qué se refiere? O sea, transgresor como... Pues que, o sea, por lo que yo entendí, tal cual era como que en esa lucha de las feministas de decir, hay que decir esto para irrumpir, ¿no? O sea, como para que digamos, oye, ¿cómo es posible que tú digas todos? No, di todes, así, en lo más conductual y en lo más... digamos como transgresor del orden social. No,
no pensaría tanto del orden social, sino de cómo no nos incluyes, ¿no? Porque Ya. sería Ajá. cómo no estás consciente o concientizado más bien y sensibilizado a los movimientos feministas, a la lucha feminista, donde ya no hay esa diferencia, sino es todes, Ujú. ¿no? Y es que se lo pregunto porque a mí lo que me hizo pensar es que me parece, bueno, en la postura de feministas, como ahorita nos lo dice, o sí, grupos que estén en esta línea, me parecía, cuando usted dijo transgresor, que son transgresores del, digamos, de la singularidad. Ujú, O sea, en ese sentido me parecieron transgresores porque, y es algo que vivimos cotidianamente, si uno defiende hoy en día el hecho de hablar, pues diciendo todos para nombrar a todos, hombres y ujú, mujeres, esta posición ahora del usar todes o qué es lo correcto, lo ellos, políticamente ujú, correcto, a mí me parece que ahí eso yo lo vivo al menos como que ahí estaría la transgresión. Pero ¿en qué sentido? La transgresión de lo que uno de manera individual, pues ujú, decide desde cómo nombrar las cosas hasta cómo, si nos vamos más profundamente, cómo vivir mi propia sexualidad, ujú, cómo vivir mi vida íntima. ujú, Y eso lo relaciono con lo que decía ahorita la doctora Aguilar. Me parece que es como la sutil imposición de la que se valen estos discursos. O sea, es una suerte de Santa Inquisición o Inquisición del siglo XXI ujú, enmascarada con estas palabras de la diversidad, ser incluyente o inclusivo y estas cosas que parecen en la actualidad pues son recursos pues pacificadores, incluso parecieran democráticos, pero que más bien pues yo lo que veo es que sí encienden las pasiones. ujú. En lugar de ello me parece que resultan hasta provocadores. Sí, creo que me hacen pensar en esto que comentaba la doctora Ingrid de tómenme en cuenta. Freud habla en los tipos de carácter de las excepciones y justamente ahí habla de cómo la mujer siempre quiere ser tratada como una excepción desde el momento en el que nace en esa sensación de que algo le fue arrebatado y no fue tomada en cuenta, siempre está exigiendo ser tratada pues como una excepción, ¿no? En donde ella es la víctima, en donde todo lo que hace le tiene que ser perdonado porque pues bueno, hay que comprenderla. Entonces, pues creo que también eso tiene que ver con cómo estos discursos se han apuntalado en lo social, ¿no? Finalmente es la exigencia de la mujer de ser tratada como una excepción y bueno, pues eso ya Freud lo trató, ¿no? Como un tipo de carácter. Entonces, en eso, en este comentario de cómo ahora exigen el tómame en cuenta, pues no me parece algo extraordinario, ¿no? Que una mujer exija de esa manera ser tomada en cuenta. Hola, doctora. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Bien, doctora. doctora. Retomando la conversación, doctora, Ah, qué bien. con el tema de la sexualidad humana en disputa en el siglo XXI. Ajá. Sí. Y bueno, pues partíamos eh, retomando el contexto de lo trabajado la semana anterior Sí, y también hoy con me parece al inicio, una pregunta que nos propone Valeria de su investigación, que era en el sentido de si ha habido una fractura epistémica por lo propuesto por el discurso de género. Entonces, a partir de ello, vinimos ahorita haciendo la conversación mm, y hablando más bien en lo que decíamos, algo que yo decía es que me parecía más en ese sentido a la pregunta de Vale, digamos que lo que el género ha gestado es más al nivel, a mí me parece como de una jerga
no al nivel de una estructura epistémica, sino más bien como que ha gestado una especie de jerga con la que se habla y se nombran las cosas sin ir más a fondo, sin tener un fundamento conceptual que nos pudiera llevar a discutir si fuera o no una fractura epistémica. Bueno, Y- pero ¿por qué buscar? Yo me haría esa pregunta ahorita inmediatamente. ¿Por qué buscar en lo que aconteció y está aconteciendo en cuanto se destapó la posibilidad de utilizar el género para resolver una disputa entre los sexos, ¿sí? Y que eso tenemos que analizarlo a profundidad, sobre todo en la economía, principalmente en la cuestión económica. Porque si recordamos, el género no existía porque lo que arrancó como una pregunta, digamos, ni siquiera epistémica y nada, sino una pregunta de cómo era posible que en el mundo entero, porque fue en el mundo entero, se considerara la sociedad, ¿sí? Sin reconocer a una parte de la sociedad, en este caso a la mujer, ¿sí? Y no era ciudadana. Sí, ahí estaba, ¿no? Sí. No podemos negar que ahí estuvieron las mujeres, ¿no? Pero no era ciudadana. Entonces, hay algo que surge en las mujeres y tenemos que ir a encontrar cuáles son esos eventos que, por ejemplo, acaban con la metafísica, ¿sí? Y propone una concepción de ser humano completamente distinta, ¿sí? Pero tenemos que recorrer cómo fue que las mujeres tomaron conciencia de que no eran ciudadanas y eso podía ser una ofensa a su existencia. Porque no fue de la noche a la mañana ni sorpresivamente, sino primero que nada, la mujer era reconocida, digamos, en la época de Aristóteles, en la época de Platón, ¿sí? No estaban en el Senado, ciertamente no participaban en el Senado, pero participaban inclusive como grandes consejeras y grandes visioneras de estrategias de guerra, de estrategias de economía, estrategias, digamos, de ¿cómo se llama? De conquista. Eran las grandes consejeras de los hombres. Sí, pero bueno, la cuestión es cómo fracturó esas seres, es que no eran ciudadanas. Y dijeron, no, queremos ser ciudadanas. Bueno, así aparece lo de género. ¿Sí? Así lo que quiero señalar es cómo brotan las cosas. Sí. ¿Sí? Quiero ser ciudadana del mundo. No. Y es cuando empiezan las mujeres en esa época, ¿sí? A pedir votar, a pedir el participar y después a exigir y demandar todos los derechos del hombre para que viniera una igualdad. Entonces, sí, se gestó primero una desigualdad, Sí. pero las primeras que soñaron muy bien con su desigualdad fueron las mujeres. Sí. Porque el feminismo surge no porque el hombre estuviera enojado con las mujeres, sino porque las mujeres se enojaron de no ser ciudadanas. Y ellas consideraron que eso era, digamos, un insulto, un apropio, ¿no? ¿Sí? Bueno. Así surge lo del género. Por eso cuando usted dice, bueno, darle un estatuto de epistemología. Sí, es que hay una pretensión de dárselo. Claro, pero... Pero pues, nosotros sí, no. Sí, pero sí. lo que Pues digamos. bueno, psicoanalíticamente nosotros nos podemos un poco divertir con eso. ¿Sí?
Ahora, hay psicoanalistas que no, que van inmediatamente a la sinagoga de Freud y a la iglesia de Lacan, y entonces rezan y piden que por favor el género no vaya a destruir la sociedad tan hermosa que tenemos y bla, 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 ¿no? ¿Sí? Y estoy hablando de Colette Soler, por ejemplo, que no es cualquier psicoanalista. Pero si me permiten, bajo exactamente su escrito para que vean a qué me refiero, de que van y se rompen las vestiduras también algunos psicoanalistas por el asunto del género, Sí. por lo que está sucediendo. Digo, "Ay, calma, calma, calma". Los psicoanalistas nunca temblamos ante situaciones, digamos, de ese orden. ¿Por qué? Porque manejamos lo real en la clínica todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Los seres humanos que van a atenderse a vivir una experiencia única de analizarse, pues no hablan de ninguna otra cosa más que el conflicto que tienen con el otro, ¿sí? Y con su sexualidad. Sí. Ajá. Empezando por la mamá, ¿no? Mi mamá. Entonces ya sabemos que tenemos un periodo de mamis. Podemos pensar en un análisis que se pudiera partir de esa manera. Parte una. Y así sucesivamente, ¿no? No, creo que voy a traer el escrito de Colette, porque no es cualquier analista. Y sin embargo, bueno, lo que escribe, yo hoy en la mañana que lo leí dije, ay, Dios mío, pero se va a ir nada más que no sabe de ese rito, pero le podíamos invitar a que se pusiera nopales en las rodillas, ¿sí? A visitar a Guadalupana, porque verdaderamente la situación, ¿sí? Sexual nos demanda que los psicoanalistas, espérense, van a ver. Bueno, entonces, bueno, lo de la epistemología, que ya lo resolvimos. Sí, doctora. Muy rápidamente. Pero comenten, no se queden en silencio. A mí me pasa de inmediato como con la llegada de la doctora y bueno, cómo introduce el trabajo, pues varias cosas. Primero, decía ahorita que ¿qué me pasa? Bueno, nos coloca de inmediato, cuando dice ahorita lo real, me parece que nos coloca de inmediato en esa atención, en ese lugar de analistas y del análisis, y simultáneamente con humor. Sí. O sea, con esta posibilidad de tomarlo así, con humor. Sí, sobre todo que el humor, la frescura, permiten también, pues, entrar en un trabajo, como usted lo decía, Germán, ahorita, de abordar eso que nombramos real, ¿no? Con más, pues así, espontáneo, ligero, Sí. pero no quiere decir que se pierda la atención. Eso es lo lindo, ¿no? Y uno francamente respira. Sí. Es un efecto, para mí siempre ha sido un efecto lindo y liberador. Y que nos permite también pensar y que no sea acudir a un saber, ¿no? Un saber teórico. Sí. Bueno, aquí tengo ya en mis manos el escrito, ¿sí? Su libro se llama Hombres, Mujeres, ¿sí? Y en la contraportada viene el título Hombres, Mujeres, Colette Soler, Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano, Colegio Clínico de París, año 2017-2018. Y nos dice, en materia de costumbres sexuales, la actualidad es para nosotros, psicoanalistas, un verdadero desafío. ¿Cómo en qué?
Por eso les digo, Sí. algunos psicoanalistas destacados se fueron a la sinagoga de Freud, ¿sí? A pedirle al Santo Padre, pues que, bueno, no al Santo Padre porque ese es el católico, no, a pedirle a Yahvé, ¿sí? Que los iluminara. Ya nada más vean la frase, ¿sí? En materia de costumbres sexuales, la actualidad es para nosotros psicoanalistas un verdadero desafío. Solamente que hubiéramos estado dormidos Sí. y hubiéramos despertado como si debemos de temblar y de rezar y de llorar por las muertes que acontecen, ¿sí? En este tipo de guerras, en este tipo de asaltos. Pero es que se gesta, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue también el despertar de Hiroshima y de Nagasaki? ¿Sí? Así, en eso inesperado. Eso sí que nos mueve. Ajá. Pero así como que en materia de costumbres sexuales, bueno, en primer lugar yo no podría estar de acuerdo En que hay con costumbres que sexuales. la sexualidad la podemos manejar como costumbre. Ujú. Bueno, ella dice que ahí está un verdadero desafío. Entramos en la cuestión de las identidades sexuales. Fíjense lo que dice, ¿eh? Armados de un siglo de grandes desarrollos canónicos de Freud y Lacan. Eso no es verdad. No. Está resentida. Sí. Está resentida, ¿no? Canónicos, bueno, un siglo. O sea, ya somos vetustos. Canónicos de Freud y Lacan, y esta actualidad nos obliga, yo creo que a ella, a confrontarlos, a Freud y a Lacan, con las evoluciones de los lazos sociales sexuales. Ay. Bueno, empieza con una cierta claridad y después ni quien la entiende. Sí, ya. Porque vean lo que dice, ¿sí? Armados de un siglo de grandes desarrollos canónicos de Freud y Lacan, y esta actualidad nos obliga a confrontarlos con las evoluciones de los lazos sociales sexuales. No, lo que nosotros tenemos que decir es que por no reconocer a la mujer como ciudadana, provocaron que en un momento dado las mujeres dijeran, queremos ser ciudadanas. Y el género realmente se apoyó en todo lo que ya estaba desarrollado por el feminismo. ¿Me explico? ¿Sí? Pero hubo algo definitivamente en la propuesta del libro de esta mujer, que es la que provoca precisamente el que se vuelva, ¿cómo se dice ahora? Viral. Viral. Bueno, no por eso somos jóvenes, ¿sí? No. En los jóvenes es vida decir viral, pero bueno, sinceramente nosotros, No. bueno. Entonces, Freud dice, exasperó a sus contemporáneos planteando contra viento y marea los lazos del inconsciente a lo sexual. Bueno, son ideas de ella. Sí. ¿Sí? No es así. Luego, es lo que había aprendido en el dispositivo que inventó. Vean cómo va torciendo, ¿sí? La situación de la creación del, ¿cómo se llama? No es método, del procedimiento. Ajá. Ah, no, ella la pone aquí, dice que exasperó a sus contemporáneos planteando contra viento y marea los lazos del inconsciente a lo sexual. Los lazos del inconsciente, pero si al inconsciente no tenemos acceso. Pero pues ella sí. Bueno. Y es lo que había aprendido. Entonces Freud es un aprendiz. Sí, Aprendiz. exactamente.
en el dispositivo que inventó. O sea, está como mi perfecto. perro cuando se muerde su cola. Sí, aprendió o inventó. Hoy, en una época en que la desnormativización de los lazos, no, los lazos siempre están acompañados de normas. Que funcionen o no funcionen, esa es otra cosa, ¿sí? Pero esta mujer es catastrófica, ¿sí? Ya estamos en la desnormativización. O sea, tenemos que tener normas. Siempre hemos tenido normas. Existe la ley. Toda la vida. Sí. Unas mejores, otras peores, unas chuecas, otras, bueno, no chuecas. En fin, ¿no? ¿Sí? Estaba yo escuchando hoy en la mañana muy temprano a una paciente que me decía, estoy verdaderamente en una situación muy crítica, doctora, le hablo a esta hora de la mañana, 5 de la mañana, ¿sí? Porque ya no soporto más, ¿sí? Mi esposo deja que mi hija de 3 años le toque el pene. Ríanse, por favor. Sí está. No, ¿de acuerdo a qué? A la A la desnormativización. desnormativización. Bueno, a pesar de que eso lo tenemos que meter en un orden del pudor, del respeto, de muchas otras cosas, porque simplemente no le conviene a la niña hacer eso y no le conviene al esposo hacer eso. Y es un escándalo para la esposa. Y bueno, se desorganiza. Vemos que se desorganiza la relación familiar por esta manifestación sexual. Pero un analista, ¿cómo lo tomaría? Lo tomaría primero que nada como que ahí hay una norma que no está de acuerdo a las normas de la esposa que se escandaliza de semejante situación, ¿sí? Pero no tenemos ni siquiera, porque esto es por teléfono a las 5 de la mañana, no tenemos ni siquiera la palabra del Señor para decir, no, yo no estoy invitando a mi hija a que me toque el pene. ¿Sí? No lo sabemos. No. ¿Me explico? Entonces trabajamos muchas ocasiones en oscuro. Sí. Y en concreto de la angustia, eso sí vamos a trabajar, la angustia que se le desencadenó a esta mujer y además la frase, ¿no? ¿Sí? Mi niña de tal edad le toca el pene a su papá. Y nosotros tenemos que deducir, y el Señor está triste, contento o desmoronado por el acto de la niña. No, lo que les quiero mostrar es cómo se puede levantar el escándalo inmediatamente. Guarde aquel analista que también participe de esa manera. Porque entonces no es psicoanalista, es terapeuta. ¿Sí? Entonces todos los terapeutas, los psicólogos siempre van en función de corregir por medio de otras normas, las normas que llevan a una niña, ¿sí?, a tocarle el pene a su papá. Bueno, sabemos que eso forma parte del desarrollo sexual de los niños. Ni modo que no le llame la atención los genitales del padre. Bueno, pero nosotros funcionamos en una concepción de la sexualidad normal, no en una concepción de la sexualidad patógena. Bueno, claro, que hay que poner orden a la forma de convivencia entre el padre, la niña, la madre, los otros niños, en fin. Bueno, sí, porque lo primero que explotó fue el grito de angustia de la madre, ¿no? Por eso me habló. Bueno, entonces, siempre hay norma. Sí. Siempre. Entonces, la desnormativización de los lazos está en boga. Volvemos a este primer escándalo, pero siempre partiendo de las verdades íntimas que se enuncian en el dispositivo analítico. Oh, por fin, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿qué es lo novedoso?
Usted, señor. Sí. Realmente me sorprende. Ujú. Y termina, es la cuestión aquí planteada a la enseñanza de la casa. Bueno, ella va a discutir con Lacan. A Freud ya lo canceló, eso está en la sinagoga, Sí. a donde ella va a ir. Bueno, entonces, seamos justos en un equilibrio. Lo que verdaderamente puede trastocarnos, ¿sí? Es lo que pasa repentinamente con esas dos bombas atómicas y con esta guerra, digamos, en donde toman a la población totalmente desprevenida y en sorpresa. ¿Sí? Es decir, ¿qué nos mueve y qué nos conmueve? Que definitivamente cuando se trata de un poder económico en juego, porque pues eso es lo que está en juego, un poder económico en juego, ajá, pues no importa a cuántos hay que matar. Sí. Eso ya nos los enseñaron con el evento de las Torres Gemelas. Sí. Es algo que ha sucedido y que eso sí nos advierte que la manifestación del poder en la actualidad de quienes lo tienen, ¿sí? Son capaces de convertirnos a toda la humanidad en daño colateral. ¿Sí? Bueno, eso sí es alarmante. Pero aún así, los psicoanalistas, ajá, ¿qué tenemos en nuestra formación? En nuestra formación tenemos una cualidad, si no la tenemos, una cualidad a desarrollar. Se llama prudencia. ¿Sí? Nosotros no, ¡ah! No. No salimos ahí aullando y gritando por lo que podemos escuchar en la clínica. Ujú. Obramos con prudencia, ¿sí? Y hay un desarrollo, ahorita no recuerdo el libro, de qué filósofo es el que trabaja la prudencia, ¿sí? Pero es un libro que tenía Lacan como libro de cabecera, porque lo requerimos, porque lo necesitamos. Entonces, bueno, hay psicoanalistas. Recuerdo también otros psicoanalistas que pegaron el grito en el cielo, pusieron el grito en el cielo porque en la pandemia íbamos a escuchar los análisis en el Zoom. Y entonces hubo algunos analistas que se alteraron porque dijeron, van a entrar a mi casa. Sí. Sí, van a entrar a mi casa, van a ver mi casa. ¿Cómo es? O sea, ¿me van a espiar? Bueno, porque sabemos que al prender la cámara, Sí, estamos siendo vigilados y observados porque forma parte de nuestro diario vivir en la actualidad, ¿no? Precisamente para que las bombas o la masacre que se esté organizando, según esto, no nos tome de sorpresa. Sí. Se hacían preguntas muy serias en una discusión que escuché en el Canal 11, ¿sí? De que cómo habían franqueado el espionaje que existe como para haberlo sorprendido de esa manera. Sí. No, pues simplemente el espionaje estuvo de acuerdo. sí. ¿Sí? Se llegan a acuerdos de, oye, vamos a hacer esto y tú, chitón perro. Órale. No es que haya fallado. Bueno, entonces, creo que lo de la epistemología queda en reserva para las, ¿cómo se llaman esto? La algarabía de la academia, ¿no? Sí. Sí. Queda muy bien para el recreo de la academia. Está bien, háganlo, no importa. La verdad de lo que es la sexualidad humana es y se da en la escucha analítica. Ahí es donde está en vivo y a todo color. ¿Sí? No necesita de permisos ni de rublos de este tipo. Pero, bueno,
No se está ahora, alguien me dijo que la Real Academia Española aceptó ya el que se puede decir que el lenguaje inclusivo, que es usando la E en vez de usar la A y la O para designar el género. ya no vamos a designar ni la O. Bueno, estamos en libertad, porque la Real Academia nada más dice, los vamos a aceptar que haya un lenguaje inclusivo. ¿Cuánto va a durar eso? Miren, yo tenía un tío fantástico que decía, ay Silvia, ¿para qué te apenas? Eso dentro de 10 años ni quien se acuerde. Pues sí. Digo, ay, sí es cierto, ¿verdad? Así puede uno desaparecer del escenario. Sí. Sí, somos a veces muy intrascendentes si no hacemos actos trascendentes. Y los actos trascendentes de los psicoanalistas ciertamente tienen que estar en las discusiones de frontera, como pueden ser las consecuencias del uso del género, que viene indiscutiblemente que a disociar el orden pues que se tenía en que había hombres y había mujeres. Hay un librito de un psicoanalista de Miquel Basol que dice, no nos preocupemos mayormente, en el inconsciente no hay diferencia de sexo. Entonces ese es nuestro campo. Sí, claro, tenemos que estar al pendiente de esta posibilidad de darle al género, sí, un lugar epistémico. Claro que sí, cómo no. Sí, no tenemos ningún problema si lo damos. Pero la verdad del sexo se habla en psicoanálisis. Y solamente en psicoanálisis. ¿Sí? Y solamente el analista, que es analista, puede escuchar las vicisitudes de la sexualidad. Porque hay psicoanalistas terapeutas. Que luego dicen, bueno, lo que pasa es que usted tiene un complejo de Edipo del tamaño de una catedral y lo que le conviene es tocar las campanas. ¿Sí? Y ya. Hay terapeutas psicoanalistas. Bueno, ¿qué más tenemos para ahora? A mí, doctora, de inmediato me hace pensar cuando señala hace un momento el poder, y particularmente el poder económico. Bueno, usted lo señaló en relación a estos eventos, como puede ser la organización de un ataque y que puede llegar incluso a tintes de guerra, de nombrarse así, o que un estado como el Estado de Israel pues ya incluya la palabra y diga que está en estado de guerra. Entonces, si bien lo señalaba en ese orden, doctora, me hacía pensar cuando dijo usted el poder económico, es como también, pues ese poder crea pues todo lo que a través de un concepto y un discurso como el de género es posible de movilizar acorde con los fines del poder económico y que es algo que yo lo vivo como un compromiso también que hemos tenido en el centro de señalar permanentemente ello por, digamos, pues como por mantener al mismo tiempo el lugar que merece, el lugar que tiene el decir particular de cada sujeto, es decir, lo singular, que no entra en ese orden, sino que es lo que se manifiesta, lo que está justamente fuera del orden y que llega a la clínica psicoanalítica. Sobre todo, digamos, tenemos que puntualizar cosas que no se puntualizan en relación a las consecuencias del manejo ya en lo cotidiano del género, ¿sí? La angustia. Es decir, el manejo del género en la vida cotidiana de los seres humanos produce unos niveles muy elevados de angustia. ¿En quiénes? En los jóvenes, porque son los que están, digamos, en el conflicto de qué soy, hombre o mujer, ¿sí? O quimera, o soy neutro, o soy binario,
Pero lo más interesante, si todavía los seres humanos, en el caso de los jóvenes, se preguntan por ello, quiere decir que el género no ha trascendido. Porque esa pregunta es ancestral, propia de la especie. Propia de la especie. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de la pasión del perverso, el perverso no tiene, digamos, esa disputa en él. Cállate, no tiene. Él sabe muy bien a dónde dirigirse para encontrar a sus pares, para satisfacer, ¿sí? Una necesidad, peor que el hambre, peor que la sed, una necesidad sexual de manera perversa. Ahora, los perversos no van a análisis. ¿Por qué? Pues porque tienen muy claro, ¿sí?, qué vinieron a hacer en el mundo, el acto de su perversión. Bueno, entonces esa es una parte de la sexualidad humana que no tiene ningún conflicto en ese sentido. Sus actos nos conflictúan a los que, en el caso, digamos, de la neurosis, que es la salud mental de ahora, ¿sí? Ajá. En la neurosis lo que se presenta es lo que estuvimos trabajando ayer, una inhibición como protección para no cometer una satisfacción sexual en la perversión. Sí. Otra vez, ¿sí? El neurótico, que no es perverso, tiene la inhibición como defensa para no cometer un acto sexual perverso. Entonces, hay defensas psíquicas naturales, normales, producto de la especie. ¿Sí? Porque eso, la inhibición, nadie nos puede enseñar a inhibirnos. No. Eso es propio de una dinámica psíquica. Sí. ¿Sí? Además, no se dan títulos a los inhibidos. No. No, tampoco. ¿Sí? Uno se inhibe psíquicamente para evitar cometer un deseo que fuera satisfactorio e intenso, pero a partir de un acto perverso. Entonces se inhibe, ¿sí? Tenemos el ejemplo más claro en el caso de los hombres no perversos. Baja la potencia, baja la potencia sexual y tienen que afrontar penosamente, ¿sí?, la detumescencia del pene, ¿sí? Y la vergüenza, digamos, frente a esa mujer que pues ya está excitada y ya está esperando, y, pues nada, chulis, ¿sí? Entonces, sabemos de ese sufrimiento, sabemos que en el psicoanálisis tiene una explicación, ¿sí? Hay una inhibición que inhibe la potencia sexual, el placer que se va a obtener, la ejecución propiamente del acto sexual, ¿sí?, para no cometer un acto perverso. Que en ese momento en que le acontece al hombre está tan preocupado de la vergüenza, de la pena, porque lo sorprende. ¿De dónde viene? Pues de lo inconsciente. Sí. Ahí está cómo, ¿sí?, el inconsciente y lo inconsciente nos juega unas malas pasadas, no a las mujeres, a los hombres definitivamente, ¿sí? Entonces, hay protección para la perversión de manera natural, psíquicamente hablando, ¿sí? Bueno, el perverso no tiene problema en ese sentido. Y no van a análisis, pues vuelvo a repetir, ellos saben para qué están en este mundo. Sí. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos decir precisamente en donde el género ni aparece? ¿Qué tiene que ver el género en dar cuenta de este aspecto de la inhibición? No, No, pero se queda epistémico. Sí, ahí se queda. Se queda en tratar de ser epistémico. No, definitivamente. Ahora,
sí en los chicos, mientras siga esa pregunta de qué soy o de qué puedo ser, ¿sí? Porque soy lo que digo que soy. Bueno, y habrá problemas muy serios. ¿En qué sentido? Habrá un grupo de personas que los rechacen y que los van a rechazar siempre. Aunque la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española, acepte el lenguaje inclusivo, que suena tan mal, que parecen palabras de borracho, ¿no? ¿Qué tal, nene? Chiques. Chiques, ¿cómo estás? Bueno, ¿eres nene o nena? Digamos, sí, suena a palabras de borracho, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes se van a divertir con eso? Los jóvenes. Los jóvenes. Y esto, como decía mi tío, ya pasará. Porque además son cosas que pasan. Y quedará escrito en la Real Academia de la Lengua Española, que un día dio por bienvenido el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Ya no podemos decir, pásame la cuchara. No, pásame el cuchare. Pero ¿por qué quitarle su género a los objetos? No, hombre, dejémoslo. Y pues los que tengan el gusto de usar la E, pues que la usen. Si nos los van a decir por teléfono, van a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ajá. Sí. Entonces avancemos. Sí, pues la autonominación no ha resuelto, bueno, no ha terminado con la clínica, ¿no? Es decir, sigue habiendo queja. Están la angustia en los jóvenes. Eso. Lo que hay que destacar es que el género, en esta versatilidad, de tú puedes ser una jirafa mañana y pasado mañana puedes ser un león, porque tu palabra te puede designar no solamente el sexo que quieras ni la forma, ¿sí? Sino quién eres en ese momento. Entonces, puedo aparecer de mal humor y soy león. Háganse a un lado. O también lo que parecía como, ¿cómo decirlo? Como resolutivo para algunos jóvenes, sí, era decir, bueno, yo soy no binario. Entonces yo al ser no binario, no me las tengo que ver con esa pregunta de quién soy, qué soy, hombre eso es lo que o mujer. cree, pero para él tomar la decisión de no binario, ya. tuvo que tomar un referente. ¿Cuál? Ser Binario. Y lo que también... Es de lo que no se dan cuenta. No. Pero eso produce angustia, sí. Y como también en el momento, digamos, de, bueno, en decir no binario, cómo se parte desde hablarlo desde la conciencia, por así decirlo, pero que en el transcurso, tuve una charla con un joven, por supuesto que no es que él sea no binario, o sea, en todo lo que va hablando y de lo que iba conversando, claro que se dice hombre, pero el punto es como para poder, bueno, se me ocurre que para poder resolver algo de eso que angustia o nos angustia, pues es recurrir a eso no binario, pero nada más como un tapón, como un eti. No, yo estoy exactamente en la posición opuesta, ¿sí? Se puede nombrar lo binario con esa idea que usted acaba de describir, con la intención de no hacerme responsable de si soy hombre o soy mujer. Pero como mi referente es, soy hombre porque tengo pene y testículos, aunque mi palabra sea no soy binario, ¿cómo me llegar a las operaciones que se hacen ahora? Pero en el Inter sigo en principio provocándoseme la angustia que no puedo taponer para decirle, sí, no es cierto que se tapone, no, con el
decir, no soy binario. Ujú. No, aumenta la Ujú. situación angustiosa. Porque él sabe que no es suficiente. Que no es Sí, suficiente. no. Pensemos, digamos, en todas las dificultades que puede pasar un niño pequeño, me refiero 5 años, 6 años, en donde él subrepticiamente empieza a quererse vestir como sus hermanos, o sea, vestirse como mujer. ¿Por qué él lo hace a escondidas? Porque sabe que no tiene derecho. Ujú. Porque sabe que es hombre. Es decir, es un nivel de angustia tan severo, tan elevado, que podríamos pensar que una forma, que no es cierto, pero que una forma de apaciguar esa angustia es cuando se quitan el pene, cuando se quitan los testículos, cuando se mandan a hacer una vagina, cuando ya, como que ya quité en mi cuerpo aquello que me encarcelaba en algo que nunca he deseado ser. Bueno, pero ¿qué encontramos? No. Que hay una No, que insatisfacción. sí. Entonces el pobre transformado se tiene que volver a preguntar, pero yo creí que se me iba a quitar esta ansiedad, esta angustia, este pesar, esta carga con esta operación. No. No. Y son sujetos que tienen, digamos, un sufrimiento atroz, porque hay ocasiones en que ya no se puede revertir. Ujú. Sí, no. Ujú. Entonces, guay de aquel que atente contra su cuerpo en la ilusión de que ahí va a resolver lo que es irresoluble. Ahí está como el psicoanálisis nos enseña que al respecto de la sexualidad, que no se reduce a esto de en materia de costumbres sexuales, ¿sí? Sino que la, con mayúscula, sexualidad, es inacible. Por más que hagamos teorías y rebotes y lo que quieran, no la podemos asir, porque precisamente los casos de la pena, de la tristeza, inclusive llegan al suicidio, porque ya no pueden revertir lo que creyeron que era verdaderamente la solución. Entonces, ¿de dónde viene esa angustia permanente, aunque se lleven a cabo estos actos? Permanece la angustia de que aunque tengo ahora una vagina que me mandé a hacer, ¿sí? De todos modos, no soy mujer. Tengo que repetirme todo el tiempo, soy mujer. Tengo que levantarme de la cama y arreglarme como mujer. Y bueno, tienen que declarar que son felices. Uh-huh. Y vemos a las vedettes, ¿no? Pero ellos no se mutilan. ¿Me explico? Pero sí, son divinas las cosas estas, ¿no? Es una vedette sensacional. Sí. Y son hombres. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que definitivamente la sexualidad humana no es reducible a nada de estas propuestas. No, doctor. Hay una inquietud, ¿sí? En donde se vive. Ahora, feliz aquel que de alguna manera ya tomó forzadamente, porque la sexualidad es inacible, forzadamente la decisión de ser mujer o de ser hombre. Pero ¿qué pasa cuando en la clínica, es un caso mío, una feminista militante me dice, estoy, bueno, verdaderamente desahuciada, doctora, de mí misma? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Me dice, he tenido un sueño en donde yo
le pedía al hombre que me diera una golpiza porque solamente golpeada de esa manera iba a alcanzar un placer inédito sexual. En sueños. Pero como el sueño es realización de deseo, por eso llegó hecha pedazos, porque contra su deseo manifestado en el sueño, ella no puede. Y pues en la vida de Vigilia, pues es una militante feminista que está precisamente en contra de que las mujeres soporten ese tipo de golpizas. ¿Pero qué descubrió? Que al menos en ella era una condición de un elevadísimo placer sexual. Y estaba descompuesta. Pues ahí Sí, está. ahí está. ¿Qué hacemos con la sexualidad? ¿Ven cómo es inasible? En vivo y a todo color. Es Sí, inasible. sí, doctor. Y claro, bueno, ella procesó todo esto analíticamente, porque para eso es el análisis. Ajá, ¿sí? Y admitió que ella podía tener ese tipo de deseo, aún en su militancia. Bravo. ¿Quién fue el primero que descubrió, precisamente en el caso Dora, la mal llamada bisexualidad, que Dora amaba a la señora K? Freud. Y buscó ganas verdes porque tenía no miedo, pavor de sacar eso a la luz en esa integridad del sabio, en esa integridad del genio, en esa integridad del creador del psicoanálisis. Bueno, no hay comentarios. No, doctora. Nos No. dejan abandonados aquí ante Por este hoy, programa tan exactamente. hermosísimos. Bueno, pues podemos ir cerrando, colegas. Sí, doctor. Entonces, pues sí, que logren su epistemología, ¿no? Pues sí, que lo que sigan la disfruten. intentando. Pues nos Ahí muestra, tenemos los doctora. ejemplos. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? quería comentar. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, ok, ok. Sí, es que luego falla. Sí, quería comentar Sí. que- Bien. sí, quería comentar que nos muestra, doctora, siguiéndola en todo lo que va recorriendo, pues nos muestra muy claramente, por lo menos así es para mí, cómo el psicoanálisis siempre deshace imaginarios, ¿no? Y simultáneamente, con este caso que esta pequeña viñeta que nos acaba de mostrar de la mujer y su sueño, nos muestra muy bien cómo, en efecto, el lugar donde puede la sexualidad humana tener una cabida, lo voy a decir así, una cabida para lo real, y que es el análisis, nos muestra muy claramente cómo la sexualidad, la verdadera problemática no es en lo social, ¿no? Es decir, no es para el otro. Cómo el sujeto mismo se puede desasir de su propia sexualidad aparecida y realizada en un sueño, ¿no? Pero que justamente eh, el analista lo que le da cabida es a eso que ahorita nombro como real, esa satisfacción del propio sujeto, pero no para darle una vía del derecho en la política, ¿no? O una legitimación en la identidad, o incluir ¿no? en un lenguaje, ¿no? En este caso el lenguaje inclusivo, sino para que el propio sujeto pueda hacerse cargo, ¿no? De eso que es el propio conflicto de la sexualidad para uno mismo. Es decir, el conflicto es para uno mismo, ni siquiera es para los otros. Bueno, en eso me parecía que era muy claro y quería comentar. No, pues sí, realmente vemos, bueno, este es un caso, ¿no? Pero ¿cuántos casos no tenemos cotidianamente en donde la problemática de la sexualidad, ¿sí? No se resuelve porque nosotros tengamos teorías de género
o porque nosotros tengamos un saber excelso al respecto del feminismo. Me refiero en pacientes mujeres. Ciertamente eso no está en el decir de las mujeres en clínica psicoanalítica. Su problemática es completamente ajena, por eso el caso era óptimo, ¿sí? Su actividad o su vida psíquica está completamente ajena a su actividad de militante feminista. Sí, Sí, ajena, pero ajena. Y lo que la alteró y la trastornó fue descubrir en ella ese inmenso placer sexual que no era obtenido pues de una manera amorosa, sino a partir de una golpiza tremenda. Y que además ella le demandaba al otro esa golpiza. Ella se la pidió. ¿Sí? Bueno, pues podemos ir cerrando. ¿Cómo vamos cerrando? La sexualidad es inasible. Sí, doctora. ¿Sí? Y los especialistas en saber qué hacer con estas paradojas de la sexualidad humana somos los psicoanalistas. ¿Sí? Ciertamente los sexólogos más bien establecen conductas, prácticas para cortar la inhibición. Bueno, pero ahora sabemos por el psicoanálisis que si cortan la inhibición, ese ser humano que la va a retirar por las conductas que le va a preparar el sexólogo, pues lo va a convertir en un acto perverso. Vaya broma, vaya situación. Y los chicos, pues, están más angustiados con todas estas propuestas que serenos. Y se ve en su falta de rendimiento escolar. Sí. Bueno, vámonos. Sí, doctora. Sí, nos veremos mañana por acá. Bueno, nos vemos mañana, entonces ya saque la musiquita, Mayra. Tra la 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 la. Pi, 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 pi. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.